Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que bien. Antes de empezar quería decirles que el link del fanfic estará en la descripción. Renuncia de derechos. La historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Antes de terminar, no se olviden de suscribirse y dejar su like. Sin nada más que decir, vamos con la intro. Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me loyalty. Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Sin embargo, todo esto era secundario. El entorno, su apariencia o su voz fueron empujados a un segundo plano por su poder. Lo único que llenó mis sentidos ahora fue solo su poder. Fue francamente aterrador, y eso sin contar la energía telepática que vi que usaba para flotar. ¿Qué conservas? No pude evitar preguntar, aunque tenía una idea de lo que diría, pero solo esperaba estar equivocado. Preservo especies que están en peligro de extinción. Oh Dios, fóllame. Solo mi suerte. Solo he estado en el espacio durante medio día, y fui recogido por el equivalente del coleccionista de Marvel de este universo. Continuó, sin darse cuenta y probablemente sin preocuparse por mi dilema interior. Incluso después de todos mis años de ver diferentes planetas y especies, nunca antes había visto a los de tu clase, capaces de transformarse en un simio gigante. Si no fuera por tus explosiones de energía y del tamaño del simio, te habría tomado por una variante del maldito Homo sapiens. Lamento decepcionarte, pero soy un Saiyajin, y ciertamente no estamos extintos. Lejos de eso, en realidad. También pertenecemos a las fuerzas de Cold desde hace un tiempo. Solo esperaba que el nombre de King Cold lo disuadiera de ponerme en uno de sus tubos de vidrio que veo en el fondo. Además, los Saiyajin no eran su grupo objetivo, ya que aún deberíamos existir en abundancia. Entrecerró los ojos mientras buscaba algún engaño en mi comportamiento. ¿Un Saiyajin? ¿Cold? Nunca he oído hablar de ellos, lo que solo puede hablar de tu rareza. De cualquier manera, te tomaré por ahora y te preservaré. Confirmaré tus palabras, y si suenan verdaderas, te liberaré. Joder, bueno, mejor que el encarcelamiento permanente. Tendré que esperar a que me suelte después de que vea a mi raza destruyendo planetas en toda la galaxia. He tomado algunos datos de todo el tiempo que estuviste viviendo en el primitivo planeta Arba, así que debería poder mantenerlos por un periodo. Solo para asegurarme de que hay algo que ustedes, los Saiyajin, necesitan para sobrevivir. Eso, tal vez pueda usar esto. En realidad, sí lo hay. Varias condiciones para una larga vida. Hice una pausa para pensar en cualquier cosa que pudiera usar para garantizar que me fortalecería durante mi estadía temporal aquí. Continúa entonces. Finalmente preguntó después de impacientarse esperándome. Solo necesito venderlo bien. Verás, elegí este planeta debido a su entorno. Sin embargo, su gravedad es mucho más baja que la del planeta Vegeta, mi planeta natal. Para que los Saiyajin se mantengan saludables, debemos llevar nuestros cuerpos al límite, de lo contrario, nos enfermamos y morimos rápidamente después. Si no presiono mi cuerpo hasta el límite, mi sistema inmunológico se debilitará y la enfermedad me puede sobrevenir fácilmente, y me marchitaré. La mayoría de las veces, los Saiyajin morimos de un ataque al corazón si estamos demasiado inactivos durante mucho tiempo. Entonces, para mantener un estilo de vida saludable, esto generalmente se logra mediante un aumento periódico de la gravedad.
Es por eso que a menudo se nos ve mudándonos a diferentes planetas y luchando contra sus habitantes también. Ahora, incluso si encuentra a otros Saiyajin conquistando diferentes planetas, simplemente creerá que lo estamos haciendo por razones de supervivencia. Si supiera de Freezer, podría decir que nos estamos beneficiando de nuestros instintos naturales, lo cual era técnicamente correcto. El mejor tipo de correcto. Ya veo. Así que por eso habías estado luchando contra la vida silvestre en Arba. Sí, exactamente. También necesito comer mucho y dormir también. Los cambios en la temperatura también son una buena manera de preservar mi salud. Realmente no estaba mintiendo, ya que cuanto más fuerte era, más saludable era. Solo podía culparse a sí mismo si me otorgaba las condiciones de entrenamiento perfectas, lo que me hizo lo suficientemente fuerte como para salir de mi encarcelamiento cuando quisiera. Solo necesitaba tiempo. Ya veo. Me preguntaba por qué has cambiado de biomas con tanta frecuencia mientras buscabas un conflicto constante. Parece que tu cuerpo es del tipo adaptable. Algunas otras especies prefieren entornos con cambios rápidos de temperatura extrema o diferentes niveles de presión. Ya sea en el aire o bajo el agua. Ahora que lo pienso, la mayoría de las especies que necesitan cambios constantes en el medio ambiente se extinguirían con bastante rapidez si no recibieran la estimulación necesaria. La mayoría de las veces morían de aburrimiento. Ahora él está mirando a lo lejos. Estaba teniendo un recuerdo de flashback. La mayoría de ellos habían muerto bajo mi cuidado, ya que por lo general eran demasiado tontos para transmitir lo que necesitaban o querían. No lo sabía mejor en ese entonces y había perdido varias especies que quería preservar. Suspiro, qué vergüenza. Qué bueno que a lo largo de los años he comprado varias herramientas para simular cualquier condición ambiental. Finalmente terminó con una nota alta mientras me miraba expectante. Eso supongo. Sin embargo, la tasa de adaptabilidad no es instantánea, y también necesito descansar. Espero que no me arroje a un horno, pero, de nuevo, parece haber aprendido de sus errores anteriores, ¿verdad? No solo realice mi propia cámara de tortura, ¿verdad? ¿Verdad? No tienes que preocuparte por eso. Tendré un sistema de respuesta que regulará automáticamente la estimulación necesaria para mantenerte activo y saludable. Si hay otras cosas, puedes hablarle y cumpliré con tus nuevas condiciones. Gracias. Luego, el conservador ordenó a algunos robots que me guiaran a mi nuevo hogar. Realmente no esperaba eso. Parece un chico agradable y responsable. Bueno, excepto por el hecho de que me había secuestrado de por vida. Ese idiota me engañó como un tonto. Obviamente había visto a través de mis mentiras en el mismo momento en que salieron de mi boca. Simplemente accedió a mis reclamos, por lo que no resistiría mi encarcelamiento y tengo que decir que me consiguió bien. Tal vez soy un poco duro con él ya que cumplió con las condiciones que le expliqué. Era solo que él no quería que yo muriera. ¿Cómo podía permanecer inmóvil si pensaba que un espécimen único aparentemente quería suicidarse? ¿Cómo se atreve a preocuparse por mi vida? Al final, me dio el aumento de la gravedad, el cambio de temperatura y clima, me dio robots para luchar. El único problema con todo esto era el hecho de que no me dejaba ir más allá de mis límites físicos y solo aumentaba la intensidad de las condiciones una vez que había luna azul. En el momento en que la IA evaluara un cambio demasiado extremo en los datos que representaban mi salud, liberaría un gas nervioso para paralizarme por completo e incapacitarme para hacerme más daño. Además, incluso después de que construí una resistencia al gas, la IA pronto regresaría con una nueva toxina. Ya había suplicado a la IA que aumentara la intensidad de las condiciones, pero se había negado porque no mostraba signos de enfermarme. Recuerdo lo preocupado que estaba por haber diseñado mi propia cámara de tortura. Ahora deseaba que fuera una cámara de tortura, de lo contrario mi crecimiento no sería tan escaso. Desafortunadamente, el conservador no era un investigador y no tenía interés en encontrar mis límites si eso significaba un aumento en el riesgo de mi muerte. Entonces, hasta ahora, el conservador había ordenado a la IA que bloqueara mi crecimiento al ritmo que tenía en el planeta Arba.
Después de los primeros meses, esperaba que aumentaran las condiciones de acuerdo con mi nivel actual de condición física, por lo tanto, un aumento porcentual en la fuerza. Si fuera así, significaría que intentaría ayudarme a multiplicar mi fuerza por 16. Estaría fuera de esta prisión en 4 o 5 años como máximo. Tendría un nivel de poder de 100 millones en mi base. Desafortunadamente, la IA no era de ese tipo, y en realidad significó un aumento de solo 1500 niveles de potencia por año. Pasé más de un año en esta prisión, solo para que mi nivel de poder aumentara unos míseros 3000, y eso fue con abusar de un Zenkai en el primer mes. Con ese tipo de aumento, parecía que pasaría el resto de mi vida en este agujero de mierda. ¿Cuándo podría competir contra el conservador? Incluso si pasa más de 10 años en este recinto, sentí que no tenía ninguna posibilidad contra él. Con más de 10 años, mi nivel de potencia solo pasaría a los 16.500 si no encontrara nuevas formas de lesionarme gravemente. Ya era más fuerte que Nappa en otra década, y para cuando los dos Saiyajin llegaran a la Tierra, probablemente sería incluso más fuerte que Vegeta después de su impulso Zenkai y de su lucha contra Goku, pero todavía estaba frustrado con mi progreso. Si hubiera podido seguir adelante con mi plan, ya podría haber estado en los 100.000 por lo menos. Tal vez ya habría sido un Super Saiyan. No pude evitar suspirar ante ese pensamiento, algo común en el último año. Cualquier otro ser inteligente en esta prisión estaba disperso por la nave, por lo que no pude contactarlos en persona, pero no era como si no los hubiera contactado en absoluto. En los últimos meses, alguien me llamó y compartimos información entre nosotros, por lo que habíamos avanzado mucho en nuestro escape. Estiré mi cuello y traté de rascarme la picazón que no me había dejado desde que el conservador me puso el amortiguador alrededor del cuello. Se activaría tan pronto como usara mi telequinesis o una explosión de ki, los cuales había usado para lastimarme. Me pondría a dormir instantáneamente por eso, así que estaría seguro. Otra razón para la inhibición del collar fue probablemente debido a mi habilidad para disparar ráfagas de ki. El preservador probablemente estaba preocupado por el poder destructivo de la misma, o tal vez sabía que podía usar mi ki para desencadenar mi transformación. Podría romper el collar en un instante, pero la IA o el preservador serían alertados instantáneamente, y esta habitación tenía todo tipo de dispositivos instalados con los que no podía lidiar, así que no lo entorpecí por ahora. Solo necesitaba una sola oportunidad, y saldría corriendo. Mi objetivo actual era dirigirme a la Tierra, para lo cual ya robé las coordenadas. La idea de ir a la Tierra parecía ser una cosa que me había calmado durante el último año, pero todavía no estaba seguro de si realmente estaba en el universo Dragon Ball. En todos los meses que pasé aquí y las pocas cosas que escuché de los invitados, nunca indicaron de un emperador galáctico llamado Freezero Coldo e incluso Cooler. Aparté ese pensamiento y me concentré en el gabinete de vidrio que estaba destinado a entregarme algo. Un momento después, saqué el rastreador mejorado de la vitrina. Dado que mi nivel de poder pronto superaría el límite anterior del scouter de 22.000 cuando pudiera entrenar como quisiera, le pedí a la IA que lo mejorara, para que pudiera soportar un nivel de poder más alto. Al principio, pensé que era extraño que el propio scouter tuviera la posible influencia de la explosión en su diseño, pero ahora sabía por qué. Cuando explotara, lo haría empujando los fragmentos hacia afuera, para proteger al usuario de cualquier daño que pudiera ocasionar la explosión. Después de pedirle a la IA que mejorara el rastreador para manejar niveles de potencia más altos, me dijo que no podría evitar la explosión. Fue causado por el flujo eléctrico o magnético que generaba demasiada corriente para que los conductos la manejaran o algo así. De cualquier manera, el nuevo rastreador podría manejar un nivel de potencia más alto de hasta 400.000. Lo presioné y me dio los resultados después de unos segundos. 5300 Más alto de lo que pensaba, quizás debido a mi crecimiento acelerado. No sabía cuánto había crecido, pero sabía que dejaría de crecer en unos meses cuando cumpliera 18 años. Calculé que llegaría a ser tan alto, o tal vez un poco más alto de lo que era como ser humano.
Así que aproximadamente 1,80 m una parte sustancial era mi cabello erizado, pero sabía que tendría otro crecimiento acelerado en unos años cuando cumpliera 25 si mis dos recuerdos me sirvieron bien. Caminé alrededor de mi recinto y encontré un paisaje abrasador familiar. Había sido así durante los últimos meses, y si algún humano hubiera estado aquí, ya se habrían quemado, pero para mí, solo era molestamente cálido como un verano demasiado caluroso. Tal vez si hubiera suprimido mi nivel de poder hubiera sido un buen ambiente para entrenar, pero desafortunadamente, no podía permitirme suprimir mi poder. Lo había hecho una vez y la IA lo tomó como un indicador de que la condición que había establecido era demasiado extrema. Entonces, cuanto más fuerte crecí debido a que podía entrenar en un estado reprimido, disminuiría la intensidad del entorno. Dado que me estaba observando en tiempo real, habría reducido las condiciones a cero antes de que pudiera beneficiarme activamente de ellas. Tampoco lo volvió a marcar a la configuración anterior, por lo que tendría que esperar hasta que me hubiera ganado la configuración anterior. Era realmente una perra de una IA. No era capaz de engañarlo todavía y ya me había quedado sin ideas. Lo único en lo que estaba mejorando activamente era en mi control de ki, ya que podía meditar al contenido de mi corazón. Mi mente era probablemente la más fuerte ahora. Justo cuando estaba a punto de comenzar mi sesión de meditación, las luces se apagaron. Una indicación de que el conservador esperaba la visita de una especie inteligente, y quería darse aires. El conservador era innecesariamente dramático de esa manera, incluso si sus visitantes invitados generalmente solo eran cazadores furtivos. Se les daría un trabajo para cazar criaturas especialmente peligrosas o criaturas que estaban demasiado lejos para que el conservador hiciera un movimiento personal. Vi la luz del transportador que arrastraría la nave espacial del cazador furtivo, pero estaba demasiado lejos para ver su apariencia. Además, entre la plataforma y yo, los visitantes aterrizaron en un bosque entero con diferentes criaturas, viviendo dentro de él que oscurecieron mi vista. Afortunadamente, si quisiera, podría escuchar su conversación y mi rango de audición era bastante impresionante. Aunque tenía poco interés en que regatearan un precio apropiado, era la única fuente de información que podía obtener del exterior. Cerré los ojos y agucé el oído para escuchar su conversación, pero parecía que el conservador había convencido fácilmente al cazador furtivo esta vez. Por lo general, los rápidos eran aficionados que estaban cegados por la riqueza y no pensaban mucho en general o confiaban en sus habilidades. Algunos cazadores furtivos eran élites y ya tenían múltiples tratos con el conservador, pero esos eran pocos y distantes entre sí. Conocían los precios y las condiciones de cada uno, por lo que obviamente no había necesidad de regatear. Combinado con la enorme fuerza vital que sentí del invitado, estaba casi convencido de que era solo un cazador furtivo profesional, aunque esta vez parecía ser un caso diferente. Después de que terminaron con su trato, escuché al conservador hablar sobre atrapar dos dodos con una jaula y cuán codicioso era el último Xarnian. Dado que ese cazador furtivo parece ser el último de su especie, el conservador obviamente querrá conservarlos. Tal vez podría usarlos como carnada cuando escape. Aunque realmente no los necesito ya que ya había optimizado mi plan de escape durante algunos meses, no estaría de más agregar otra capa de protección en forma de cebo vivo. Dado que este Xarnian parece increíblemente fuerte, debería poder pelear una o dos rondas con el conservador. No estaba del todo seguro de que pudiera, ya que su fuerza estaba tan por encima de la mía que hacía que una evaluación detallada fuera increíblemente difícil. Si alguien pusiera los primeros de BZ Full Power Freezer y Super Perfecto Cell frente a mí y me preguntara quién era más fuerte, no sería capaz de responder sin usar ningún conocimiento previo. Por lo que sabía, su fuerza superaba con creces la mía, si estaban remotamente en el mismo rango de fuerza, respectivamente, era algo que tenían que decidir entre ellos. No tenía espacio para hablar. Aparté ese pensamiento y me preparé como de costumbre. Al igual que muchas veces antes, cuando fuerzas externas visitaban con frecuencia este lugar, me puse mi armadura y usé mi amuleto.
Necesitaría la mayor fuerza que me daría y, aunque solo lo había probado bajo el agua, también podría darme la capacidad de respirar en el espacio exterior. Además, con el aumento de la regeneración de salud que me otorgó, será mi mayor seguridad si me quedo varado en un lugar indeseable después de mi escape. El agujero estaba asegurado en un bolsillo interior de mi armadura. Tenía toda la información que obtuve de mi pequeño ayudante en los últimos meses, incluidas las coordenadas de la Tierra, aunque ya las he memorizado por si acaso. Solo hay una cosa que puedo hacer ahora. Me senté a meditar y dije en voz alta, TUS, 364. El transportador se encendió justo al día siguiente. Parecía que el Xarnian contratado era un profesional o al menos estaba muy bien equipado. Por lo general, el cazador furtivo tardaría algunas semanas en traer el espécimen. Dado que el conservador necesita hacer un movimiento antes de que el Xarniano aborde su nave espacial nuevamente, puedo usar la distracción causada por su lucha e irme. Hablaron un poco sobre el pago, mientras que los robots probablemente colocaron el nuevo espécimen en su recinto. Parece que la criatura capturada también era inteligente, al menos así hablaban de él. La criatura inconsciente también era increíblemente poderosa. Su fuerza vital era bastante radiante, por decirlo menos. Era como si su fuerza vital encarnara al sol, pero eso no era importante en este momento. Dado que había sido capturado, asumo que podría ser más débil que el Xarnian. De cualquier manera, servirían como una gran distracción. Caminaron más lejos de la plataforma del transportador y hacia un grupo de recintos. Incluso había algunos recintos abiertos si no recuerdo mal. Estaba cerca de otro bosque a una buena distancia de mi recinto. Ese Xarnian se dirigió tranquilamente hacia el conservador y el que había capturado. ¿Era realmente tan estúpido? TSK. Debería haber tratado de irse en el momento en que obtuvo su dinero. ¿No se dio cuenta de que el conservador podría estar tratando de atraparlo? Hola, él conserva criaturas raras, que te incluían a ti, idiota. Oh, el otro tipo estaba despierto. Parece que el conservador le dio una introducción al chico nuevo. Último kryptoniano, espera, ¿qué mierda? ¿Escuché eso bien? Por lo tanto, tu lugar está aquí. Yo creo que no. Pun fue capaz de golpear el cristal. Espera, oye, ¿por qué su domo no está protegido por un campo de fuerza? Al igual que el sol rojo de Krypton, esta luz cancela las habilidades antinaturales que te ha dado el sol amarillo de la Tierra. Siempre me esfuerzo por lograr una precisión total. No. Eso no puede ser Superman, ¿verdad? Joder, ¿era él, no? Genial, ahora el Xarnian y Superman están bromeando entre ellos. Lily, ya veo que los robots mueven el tubo de vidrio. Ahora lo están llenando de gas y lo capturaron. ¡Guau! Alguien que venció a Superman fue tan fácil de eliminar. Está bien, mantente enfocado. Esto no cambió mucho. Solo tenía que darles una oportunidad, probablemente podrían luchar para salir o tal vez incluso derrotar al conservador. Teniendo en cuenta que aquí estábamos hablando de Superman, era más probable que lo derrotara. Aún así, no quería correr ningún riesgo, así que seguiría con el plan. Me senté con las piernas cruzadas en mi lugar habitual y simulé meditar por un segundo antes de decir en voz alta, TUS, 364. En el momento en que terminé, la cámara de la IA se apagó y se reprodujo un bucle de mí meditando. Podría hacer que solo se reprodujera durante un par de minutos a la vez antes de que la IA notara algo. ¿Algún cambio o podemos empezar ahora? La voz de la IA resonó en mi recinto. Pronto, hay 2 cautivos más que serán útiles. ¿Puedes averiguar en qué recinto están? Le pregunté a mi amigo Keyboard conocido como Minion, que había secuestrado la función de la IA para tener algo de influencia en algunas secciones. Sí, pero no podré hacer mucho por ellos. Su seguridad es especialmente estricta, al menos desde el punto de vista del software, ya que su recinto no parece tan restrictivo como el tuyo. Tal vez se haya vuelto arrogante después de que le mostraste no hay señales de escapar como una mascota dócil durante el último año. Ignoré el pequeño golpe al que ya me había acostumbrado el adolescente resentido, los escuché hablar sobre la luz de un sol rojo. ¿Crees que puedes apagarlo?
sin alertar al conservador y posiblemente arriesgar su seguridad siendo examinada por la IA principal. No, pero puedo trabajar con el kryptoniano en su lugar. Solo pude poner los ojos en blanco. ¿Qué hay de abrir su recinto? De nuevo, alertaría al conservador, ¿a quién le importa eso? ¿Crees que tendrá tiempo para concentrarse en él cuando sus prisioneros estén escapando? La IA principal estará coordinando a los robots, y siempre que llegue a su computadora central e inserte el virus, lo hará efectivamente paralizado. Le daremos al Xarnian unas horas, para que se despierte y en los momentos que lo haga, saldremos al máximo, así que informa a los demás. Está bien, prepararé todo. ¿Quién lo nombró jefe? Ignoré su murmullo antes de cerrar los ojos, y comenzar a meditar de verdad ahora. Estamos comenzando ahora. La IA que obviamente fue tomada por Minion de repente habló. No me sobresalté ya que había estado esperando esto. Abrí los ojos y vi un espectáculo de luces en la distancia, donde Superman y el Xarnian habían estado encarcelados. Los ignoré cuando vi las luces del campo de fuerza parpadear antes de desaparecer por completo. No dudé cuando aplasté el collar e inmediatamente saqué mi brazo, liberando una explosión de ki sin nombre al mismo tiempo. Se estrelló contra la pared de cristal antes de que hiciera explotar. Levanté el brazo y me protegí los ojos con el antebrazo de los escombros que venían hacia mí. Bajé mi brazo y vi la destrucción que causé sin querer. Me di cuenta de que tenía que reajustar mi potencia de salida. Había pasado demasiado tiempo desde la última vez que lancé una explosión de ki. Fácilmente salí de mi recinto con la pared de vidrio ahora inexistente y corrí a lo largo de la ruta que Minion y yo habíamos inventado durante los últimos meses. Según el plan, no encontré sondas de seguridad como el conservador llamaba cariñosamente a sus robots. Volé una puerta que abría el camino a la computadora central de la IA que controlaba la nave. Inserté el holopen modificado y esperé unos segundos antes de que las luces se apagaran y con ellas los robots, que eran la única amenaza además del conservador. Paso un completo, le dije a nadie en particular. Salí corriendo de la habitación y me dirigí a otra sección que estaba rodeada de naturaleza. Una puerta singular sin nada que la rodee y sin tecnología alrededor para que Minion tenga acceso directo. No sabía cómo pudo piratear la IA de la nave sin que ésta lo supiera sin tener acceso a ninguna tecnología, aparte del amortiguador que rodeaba su jaula y sus grilletes. Entonces, ¿cómo se estaba infiltrando en la IA? Era una pregunta que me superaba, pero solo podía culpar a la lógica del anime, o más bien a la lógica cómica, supongo. Maldición, tenía ganas de llorar ahora. Pasé más de un año en Arba y dentro de mi prisión, planeando mi futuro solo para que todo fuera en vano. Suspiro, puse ese pensamiento en el fondo de mi mente y rápidamente encontré su recinto. Exploté la máquina que sabía que tendría su jaula rodeada y envié otra ráfaga de ki para abrir un agujero en la jaula. Minion salió de él y casi se elevó sobre mí. La única forma de describirlo era un gigante plateado musculoso y corpulento sobre dos piernas. Cualquier culturista envidiaría su físico y definitivamente era intimidante. Arranqué el collar y los grilletes de su piel o más bien de su traje. Me había dicho que su traje era un Omegadrome o algo así. Según su descripción, honestamente era una pieza de tecnología impresionante. El conservador tuvo suerte de haberlo encontrado cuando no sabía cómo usarlo, aunque todavía tenía un conocimiento rudimentario al respecto ya que no podía hacer mucho con el amortiguador que rodeaba su recinto y los grilletes que obviamente hacían algo tan bueno. Estreché la mano del cuerpo corpulento antes de que nos separáramos. Ya habíamos dicho todo lo que había que decir. Teníamos nuestro plan para ejecutar y después de eso, él tenía su propia misión de venganza, y no tenía intención de seguirlo a las profundidades del espacio. Seguí la ruta que habíamos ideado y liberé a los pocos seres inteligentes que estaban capturados en esta nave mientras Minion seguramente estaba haciendo lo mismo. No me preocupé por Superman, probablemente era lo suficientemente fuerte como para luchar contra cualquiera en este barco, y el Xarnian seguramente estará de su lado. Yo, por otro lado, me dirigí al hangar. Vi a algunos otros entrar en su barco después de que me asintieron con la cabeza y yo hice lo mismo.
Se abrió el hangar y varios barcos salieron corriendo. Todo el mundo estaba preparado para la huida, y nadie correría el riesgo de quedarse demasiado tiempo. En el momento en que estuvimos afuera, cada nave comenzó a dispersarse en la profundidad del espacio en todas las direcciones posibles. La nave del conservador tardaría un poco en volver a estar operativa, por lo que no teníamos que temer por su persecución y, dado que despegamos en diferentes direcciones, no había posibilidad de que nos capturara a todos. Mientras disparaba dentro de mi bola de ataque, sentí la fuerza vital de Superman, el Xarnian y el conservador juntos. Sin duda, se estaban relacionando entre sí. Me molestó un poco que huí con el rabo entre las piernas, pero era lo mismo que pedirme que ayudara a Goku a luchar contra Freezer en los últimos 5 minutos en el planeta Namek. En el mejor de los casos, no haría ningún daño. En el peor de los casos, arrastro a los buenos también y todos morimos en ese barco o, peor aún, somos encarcelados de por vida. Fue lo más inteligente que pude hacer, pero no me hizo más feliz haber huido en lugar de luchar. A pesar de que estaba ansioso por tener algo de acción después de todos los meses de inacción, esto simplemente no estaba en mi campo de juego. Como todos los demás, actué como una distracción en caso de que el conservador no quisiera dejarnos ir. Tendría que reiniciar su sistema de navegación y para entonces estaremos a varios años luz de distancia. No pude contemplar mis opciones por más tiempo mientras me dormía. Estaba agradecido de que todo aún funcionara, y que el conservador no se hubiera metido con el sistema de las naves espaciales, de lo contrario, tendría que participar en el plan B, y ese no era un plan inteligente, aunque habría calentado mi corazón Saiyajin. Cuando entré en el sistema solar, mi bola de ataque me alertó de que llegaría pronto. No pasó mucho tiempo hasta que la Tierra apareció a la vista. La bola de ataque se desaceleró considerablemente, pero aún así sería un aterrizaje violento. El planeta azul apareció rápidamente a la vista e inmediatamente reconocí los continentes como en mi vida pasada. Estaba mayormente feliz de que regresaría a casa, pero también me sentía triste ya que no era la Tierra de los Z-Fighters. Realmente no quería pensar en eso, pero realmente estaba en el universo DC, ¿no? Ambos eran mundos de la muerte, pero al menos conocía el universo Dragon Ball como la palma de mi mano. De DC no sabía ni la mitad si consideramos todos los cómics existentes. Sin mencionar que el universo DC era honestamente aterrador y un lugar jodido. Si tuviera que elegir, me gustaría reencarnar en el universo Dragon Ball y no aquí. Solo podía esperar que sea una amalgama entre ambos universos. ¿Debería haber esperado esto? Quiero decir que no es Gotham City, pero sigue siendo el universo DC, y una de las cosas por las que era conocido era por su presencia siempre frecuente de delincuentes. Bueno, DC y cualquier otra realidad en la que realmente existan superhéroes. Bueno, no era como si no hubiera criminales en mi vida pasada en la Tierra, pero personalmente nunca me enfrenté al inframundo hasta que fui enviado a prisión, por supuesto. Tampoco me encontré con criminales en el planeta Vegeta. Si lo hubiera hecho, habría estado muerto hace mucho tiempo o algo peor. No es sorprendente, ya que tomó mucho para que un Saiyajin fuera considerado un criminal. Había entrado en San Francisco después de esconder mi bola de ataque hace solo unos minutos y ahora estaba retenido a punta de pistola. ¿Es mi mala suerte o es la mala suerte del ladrón? Yo dije. Dame todo tu maldito dinero, imbécil, o te voy a volar la maldita cabeza. Puntualizó agitando su arma frente a mi cara. Aunque sabía que no sería capaz de hacerme ningún daño, todavía me incomodaba. Mi rostro no pudo evitar contraerse, pero eso no fue por el arma que me apuntaba. El olor que salía de su boca era demasiado insoportable. Era incluso peor que la mierda. A veces era una maldición tener unos sentidos tan excelentes. Menos mal que pude controlarlo con bastante facilidad. ¿Por qué pensaste que era una buena idea? ¿No deberías tener una sensación de peligro con los muchos supers corriendo por ahí? Estoy literalmente vestido con una armadura, ¿de qué mierda estás hablando? Suspiro se estaba impacientando y extendió la mano para agarrarme. Dudo que haya notado algo incluso después de que lo golpeó.
En el segundo en que quiso tocarme con sus sucias manos, mi cola que actuaba como un cinturón se desabrochó y lo golpeó contra la pared junto a nosotros. Por supuesto, no había nadie alrededor ya que me había arrastrado a un callejón. No pude evitar negar con la cabeza ante la cliché de la escena del robo. Al menos, no apareció ningún héroe, ahora eso habría sido un cliché. Miré a mi alrededor pero no vi a nadie lo suficientemente interesado como para entrar en un callejón oscuro. De acuerdo, pensé que alguien saltaría de un rincón oscuro en cualquier momento, pero parecía que estaba equivocado, aunque no sería tan descabellado que me hubiera perdido a alguien escondiéndose. Los humanos son tan fáciles de ignorar. Su ki era tan insignificante que inconscientemente los ignoré. En serio, estaban al nivel del pez más débil de Arba. Si le prestara atención a cualquier ser en ese nivel, freiría mi cerebro de la sobrecarga. De hecho, me había topado con dos personas, incluido este ladrón, ya que había prestado más atención a la ciudad en sí. Tal vez por eso quería robarme. Me agaché y le quité la chaqueta al ladrón inconsciente y tomé su dinero. Aunque yo era un poco más pequeño, todavía era más musculoso que él, por lo que todo, excepto la chaqueta, estaba demasiado apretado para usar. Sería como tratar de ponerse ropa de niños. Tendría que comprar ropa grande más tarde. El ladrón tenía $134 y algunas drogas que destruí para que pareciera un crimen motivado por las drogas. No es mucho, pero es un trabajo honesto. Leí su mente, para poder orientarme en esta ciudad. Había algunas cosas que necesitaba confirmar antes de hacer mis movimientos que dictarían mi futuro en este miserable universo. Ignoré el hedor a humo en la chaqueta y salí del callejón. Mi chaqueta nueva me hizo menos visible. Mis botas azules hasta la rodilla todavía se destacaban, pero era más en el sentido de una elección de moda inusual, con la que podía vivir. La ciudad seguía dormida excepto por unas pocas personas que parecían estar moviéndose entre clubes y algún que otro corredor ocasional. Con los recuerdos, me dirigí por la calle por un rato y di algunas vueltas antes de llegar frente a un edificio con las palabras biblioteca pública en él. No era como si el ladrón hubiera estado alguna vez dentro de la biblioteca, pero lo sabía porque estaba de camino a un parque donde vendía algunas de sus drogas. En la puerta vi lo que buscaba, el horario de apertura. Después de confirmar la hora en un reloj en una estación de autobuses cercana, supe que tendría que esperar unas horas antes de poder entrar. Pensé que podría encontrarme un objetivo adecuado para patrocinar mi estadía en la ciudad. Volé hacia el cielo oscuro y crucé las piernas en el aire cuando comencé a sentir una fuerza vital que cumplía con mis criterios. Con la gran cantidad de personas en la ciudad, fue una tarea exigente con las numerosas y minúsculas fuerzas vitales que tuve que peinar, pero al final encontré varios objetivos. Bajo el oscuro cielo nocturno, apunté a un distrito que solo podía describirse como un gueto. Apenas me movía sobre esta parte de la ciudad y ya podía escuchar los varios crímenes que estaban ocurriendo en este mismo momento. No era un santo, pero escuchar todo el dolor, la ira y la desesperación provenientes de los muchos rincones de esta ciudad fue demasiado, así que hice lo que la mayoría de la gente ya estaba haciendo. Lo ignoré mientras reduje mi sentido del oído. Fuera de la vista, fuera de la mente. Elegí un edificio en ruinas con una fuerza vital que se desvanecía y entré por la ventana rota. Miré a mi alrededor y no vi fotos de ningún tipo. No había adornos ni muebles, solo un colchón sucio y varias agujas y cucharas usadas tiradas por ahí. La fuerza vital del cuerpo delgado que yacía en el colchón había desaparecido casi por completo y ya estaba al borde de la muerte antes de que entrara por completo en el pequeño apartamento. Miré alrededor del apartamento y encontré varios avisos del gobierno y del propietario. Después de examinarlos un poco, encontré una identificación caducada antes de centrar mi atención en el cuerpo acurrucado. Giré con el pie al que supuse que era el dueño de este apartamento y lo vi con una aguja en el brazo. Miré la identificación que mostraba una cara que parecía bastante normal. Un joven de pelo y ojos negros. Suficientemente bueno para mí. Presioné un dedo en su frente y leí su mente hasta que entendí la esencia de los últimos años de su miserable vida. Era realmente un humano patético.
Podría verse como una muerte misericordiosa cuando le rompí el cuello con mi telequinesis. Levanté el cadáver con mi telequinesis y creé una esfera de ki lo suficientemente grande como para envolver el cuerpo. La esfera de ki convirtió rápidamente el cuerpo en cenizas con su calor antes de que lavara las cenizas con la otra suciedad de la habitación por la ventana y las arrojara a un basurero. La telequinesis es verdaderamente conveniente. Pensé mientras miraba el apartamento ahora libre de suciedad. No iría tan lejos para llamarlo presentable ya que el piso y las paredes todavía se estaban cayendo a pedazos, y olía a mierda aquí, pero al menos no pisaría nada asqueroso ahora. Obviamente, podría haber elegido alguna escoria criminal y ocupar su lugar, al menos habría sido mejor que este lugar, pero no quería llamar la atención todavía. Incluso un traficante de drogas humilde tenía amigos y drogadictos que lo buscarían. Incluso el ladrón que tuvo la mala suerte de toparse conmigo tenía familiares y amigos o su jefe, que harían preguntas si desaparecían. La policía probablemente no haría mucho incluso si denunciaban su desaparición, pero un drogadicto seguía siendo la mejor opción para robarle la identidad. Por lo general, habrían expulsado a todas las personas en su vida para buscar el siguiente golpe y, excepto por su traficante de drogas, a nadie le importaría si desaparecieran. Que este tuviera un apartamento, incluso con su tamaño minúsculo, ya era más de lo que la mayoría podía presumir, pero aparte de eso, ni siquiera tenía otros adictos como amigos. Entré al baño y casi de inmediato vomité un poco en mi boca. Era demasiado repugnante. Preferiría elegir un baño público que usar este. Incluso me sentí disgustado cuando comencé a usar mi telequinesis para limpiar el lugar. Después de haber hecho eso, el lugar era al menos lo suficientemente soportable como para dormir algunas noches. Todavía quedaban algunas horas hasta que pudiera comenzar mi investigación en la biblioteca, así que podría pasar un tiempo familiarizándome con la ciudad y tal vez ganar algo de dinero. Volé por la ventana nuevamente y busqué a algunos ladrones para liberarlos de su carga llamada dinero. Nuevamente usé la noche como mi tapadera mientras volaba sobre San Francisco. No pasó mucho tiempo hasta que encontré una figura que corría ágilmente por los tejados con una bolsa de deporte colgada del hombro. Incluso había algunas personas persiguiendo desde el suelo. Era como ver una escena de película en la vida real, pero ya no tenía interés en involucrarme con tanta gente. Rápidamente busqué ladrones solitarios para enfrentarlos y los liberé de su dinero. El primer ladrón incluso tenía una de estas máscaras de bandido. Le di la vuelta a la máscara y comencé a robar, apuntando a la escoria baja de esta ciudad. Restringí el uso de mi poder para que fuera una mejora puramente física en caso de que los héroes me vieran. Sería más difícil identificarme. Aparte de ser más difícil identificarme, robar a algunos ladrones y otros criminales haría que los héroes fueran más indulgentes o incluso me toleraran. Además, no me ensuciaría las manos con la sangre de alguien en la parte inferior del tótem en un lugar donde podría ser atrapado. Mientras no lisiara o matara permanentemente a estos pequeños, los héroes se mantendrían alejados de mí o incluso tendrían una impresión favorable de mí. Por supuesto, leo las mentes de mis víctimas, mis benefactores para tener una mejor conciencia de las principales potencias que reclaman diferentes distritos en esta ciudad. Bueno, al menos del inframundo. Los bajos fondos tenían poco interés en las empresas y las guerras comerciales si no les afectaban. Desafortunadamente, incluso con todo eso, no tenía una visión completa del inframundo ya que tomaba tiempo revisar los recuerdos de alguien. En realidad, era más fácil revisar los recuerdos de un adicto, ya que la mayoría de los recuerdos de un adicto eran solo pensamientos desordenados sin valor para ellos, que podían identificarse y descartarse fácilmente. Cuanto más inteligente o mejor dicho mejor era su memoria, más tenía que pasar en busca de lo que quería. Tampoco pude profundizar en poco tiempo ya que los seres inteligentes tenían pensamientos más complejos en general en comparación con los animales. Había probado mis habilidades en el planeta Arba. Me llevaría demasiado tiempo desentrañar sus recuerdos, así que solo los hojeé. Aún así, no podía negar que eran un excelente material de entrenamiento, algo de lo que tendría que abusar en el futuro.
Después de ganar suficiente dinero para pagar los avisos que había visto dentro del apartamento, volví a mi apartamento con mi botín y lo tiré en una esquina. Rocié un poco de ambientador y limpié las paredes y el piso con algunos utensilios que había tomado prestados de la casa de un ladrón. No pude evitar apreciar la vista una vez más. Las herramientas de limpieza que levitan llegan a todos y cada uno de los rincones de este apartamento. Realmente conveniente. No me tomó mucho tiempo hasta que terminé de limpiar y simplemente me dejé caer en mi cama recién adquirida. Aunque un poco pequeño, el apartamento ahora era habitable. Cerré los ojos y medité durante un rato hasta que era casi la hora de abrir la biblioteca. Después de investigar en la biblioteca, tendría que volver a emitir una nueva identificación con una nueva imagen. La última identificación ya caducó hace mucho tiempo, por lo que cualquier cambio en la apariencia podría cancelarse con el paso del tiempo. El propietario ni siquiera estaba en esta ciudad, y ni siquiera se había molestado en revisar las cosas. Solo le importaba que el dinero llegara. Dudaba que siquiera supieran si sus apartamentos se habían incendiado. Tendría que pagar la deuda de su tarjeta de débito y pagar el alquiler, pero con eso, habría arreglado la vida de un adicto en unos pocos días como máximo. Lanzando mis planes para una identidad en el fondo de mi mente cuando entré en la biblioteca pública. Me llevé algunos libros de historia e ignoré todo lo demás y me dirigí a la computadora pública disponible allí. Eché un vistazo a un pilar con una cámara montada que apuntaba a las pocas computadoras que tenían. A primera vista, las computadoras ya parecían reliquias del pasado. Teniendo en cuenta el hecho de que era 2006, eran bastante apropiados para la época. No fue una sorpresa que al menos mirarían su preciada computadora actual, que solo cambiarían en una década a partir de ahora, si es que lo hicieran. Para ser justos, podría decirse que esta biblioteca ya era progresiva al tener computadoras de alta tecnología para uso público. Soñé despierto por un rato mientras esperaba que la computadora arrancara. Levanté una ceja con sorpresa cuando vi el logotipo que apareció cuando la computadora terminó de iniciarse. Estuve un poco confundido antes de recordar que Windows podrían no existir en este universo o que no funcionaban tan bien. Honestamente, no debería haberme sorprendido por eso, pero no era como si fuera importante en este momento. Volví a concentrarme y busqué un navegador antes de que mis ojos se posaran en un zorro rojo que se enroscaba alrededor de la Tierra. Así que al menos eso todavía existe. No me molesté en pensar en diferencias triviales cuando comencé a buscar en internet cualquier mención de superhéroes corriendo en spandex. Navegué durante más de una hora antes de tomar un breve descanso. No fue tan fructífero como esperaba. Apenas encontré nada sustancial. Por lo que había reunido, no había una Liga de la Justicia pública o incluso oculta, ya que no hubo grandes invasiones alienígenas que justificaran la formación de la Liga. Sin embargo, hubo menciones de Batman. Por supuesto, actualmente era más como una leyenda urbana. La presencia de Superman y Flash ya fue confirmada varias veces por testimonios de testigos oculares y la prensa publicó varias páginas sobre ellos con fotos y todo. Incluso había vídeos de ellos en acción, aunque los foros de internet todavía los consideraban engaños. Las conversaciones sobre un crimen de lucha de ángeles, otras personas con habilidades y demonios también flotaban en la web. Ya era 2006, ¿no debería haberse formado ya la Liga de la Justicia? Creo que por lo general ya existían a principios de los años 2000 o 90, o incluso durante la Segunda Guerra Mundial, según el problema. De cualquier manera, la fundación de la Liga en sí no fue tan importante. Lo importante era el motivo de la fundación, que era una amenaza a nivel planetario, generalmente en forma de una invasión alienígena. ¿Quién sabía qué amenaza estaría apuntando a la Tierra? Pero necesitaba ser al menos lo suficientemente fuerte para sobrevivir. Sería una mentira si dijera que mi determinación no se vio afectada por la comprensión de que estaba en el universo de DC, pero simplemente no podía obligarme a esconderme en un planeta al azar y vivir mi vida en la mediocridad.
Entonces, aunque DC tenía muchos seres extraños con habilidades extrañas, no era como el universo SCP en el que ocurrían todo tipo de cosas extrañas que ignoraban por completo la fuerza física. Al menos en el universo de DC, Superman podría eliminar la mayoría de sus problemas y, si ese fuera el caso, yo también podría hacerlo. Me resolví de nuevo. No debería, no importaba en qué universo estaba, mientras sacara mi potencial Saiyajin, nunca volvería a estar indefenso. Golpeé mis dedos en el escritorio de madera a un ritmo mientras pensaba en lo que necesitaba. Mi enfoque principal seguía siendo aumentar mi destreza, pero necesitaba construir una base ya que no había Bulma. Para eso, necesitaba mucho dinero y científicos dispuestos a trabajar para mí. Podría aceptar chantajes y amenazas, pero eso solo provocaría resentimiento entre los científicos. Genial, ahora no tendré que preocuparme por el Dr. Gero, sino por toda una plétora de científicos de nivel genio que podrían crear todo tipo de mierda. Jódeme. Los clones también serán una cosa, ¿no? Magos, demonios, extraterrestres y otras amenazas planetarias cada 2 días. Probablemente estaría atrapado con una gran variedad de enemigos diferentes para participar en un combate mortal por el resto de mi vida. Volví a mirar la pantalla negra que reflejaba mi rostro. Me quejé en mis pensamientos todo el tiempo, así que ¿por qué estaba sonriendo? Solo pude negar con la cabeza antes de volver a mirar el libro de historia. La página con información sobre la Segunda Guerra Mundial seguía abierta. Si quería mezclarme con la población, necesitaba al menos un poco de conocimiento general. No sería bueno que dijera algo sobre la Segunda Guerra Mundial que nunca sucedió o algo así. Casualmente hojeé las páginas y hojeé los párrafos antes de detenerme en cierta foto de algunos soldados. Estaban parados más lejos, pero no era ese Superman en el fondo. La calidad era mala, pero ese debería ser él, ¿verdad? Podría haber entendido si apareciera otra versión de la Liga en ese periodo de tiempo, pero Superman ya había aparecido en Metrópolis desde hace un tiempo. Tal vez simplemente no envejeció y era realmente bueno para mantenerse oculto de la población en general o... Fue en ese momento que algo hizo clic en mi mente. Correcto, viaje en el tiempo. No sabía por qué, pero eso se me olvidó por completo. Uno de los héroes más famosos, Flash, fue un famoso viajero en el tiempo. Volvió a jugar con el tiempo y trajo a Superman con él. Me froté la barba inexistente. Si viajara en el tiempo, podría usar la brecha interuniversal que me trajo aquí para llegar al universo de EP, tal vez, todavía pueda usar mis planes para las esferas del dragón. Puede que me lleve un tiempo, pero si sigo adelante con esto, podría comenzar a principios de Dragon Ball como una potencia absoluta. Tal vez incluso podría revivir a mis padres, aunque incluso si quisiera seguir adelante con eso, todavía necesitaba recursos y para eso, necesitaba dinero y conexiones y dudaba que algo para crear una máquina del tiempo fuera fácil de obtener legalmente. La forma más fácil
Bueno, eso es todo, espero y les haya gustado el vídeo, les deseo un feliz día, tarde o noche, depende de a qué hora me estén escuchando.